La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, alegro poder estar con ustedes, queridas hermanas. Gracias por haberme invitado. La verdad que re lindo poder tener este grupo de mujeres dispuestas un sábado a la mañana a escuchar su palabra, ¿sí? Y bueno, buenas noticias. Todos necesitamos tener buenas noticias en nuestro país, que es importante. No son populares las buenas noticias, ¿sí? Pero bueno, eh, gracias a Dios que nosotros podemos tener la mejor noticia y sobre todo para compartirla. Y yo quería compartir con ustedes personas de carne y hueso, que fueron nuestras personas que realmente han podido darnos un ejemplo, ¿sí? A seguir. Seguramente vos tendrás a alguien en la mente, pero yo tengo en la mente personas bíblicas, ¿sí? Que han sido nuestros pioneros, ¿sí? Han sido nuestras personas las que nos dejaron el ejemplo. Yo quiero traerte a la memoria una persona, un matrimonio en realidad, ¿sí? Que fueron de ejemplo en esto de la evangelización, en esto de contar el mensaje de Dios, ¿sí? A las personas, ¿sí? Y estas personas son Priscila y Aquila, ¿sí? Priscila y Aquila fueron dos colaboradores del Evangelio junto al apóstol Pablo, ¿bien? Si bien no sabemos cómo ellos conocieron a Cristo, pero sabemos que vivieron en Roma y fueron expulsados por el emperador Claudio, ¿sí? Porque eran cristianos, ¿sí? Todos los judíos fueron expulsados de Roma, y entonces ellos se cobijaron en Corinto, y ahí conocieron a Pablo, ¿sí? Y allí se hicieron colaboradores de Pablo y trabajaron con él, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Hechos 18. Yo les voy a ir pidiendo que me acompañen en la Biblia, ¿sí? Y vamos a ver a lo largo de todo el mensaje, vamos a ver ejemplos que nos dejó estas personas, eh, para poder imitar, ¿sí? Y vamos a ver en esto que yo les estaba contando, está en Hechos 18, 1 al 3, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían judíos a griegos. Y miren lo que dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Vemos acá cómo este matrimonio se sumó a Pablo y comenzó a hacer el trabajo junto a Pablo, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos primero contar buenas noticias, primero tenemos que estar convencidas de que estas noticias son buenas, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener pasión por las almas. Nosotros tenemos que sentir y ver a las personas como Dios las ve, ¿sí? ¿Cómo puedo yo tener pasión por las almas? Estas personas, dice acá que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. Estaba entregado por entero y lo hacía con pasión, ¿sí? Y vemos en el 5 y el 11 de este mismo capítulo, ¿sí? El 11 dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, ¿sí? Y él 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. O sea que Priscila y Aquila siguieron a Pablo en este trabajo, ¿sí? De pasión por las almas, ¿sí? ¿Y cómo podemos nosotras, mujeres, tener pasión por las almas, para contar esas verdades y esas buenas nuevas que van a cambiar al mundo?
¿sí? Al mundo de tu compañera, al mundo de tu vecina, al mundo de tu pariente que no conoce a Jesús, ¿sí? Y entonces las voy a invitar a que podamos sentir lo que Dios, ¿sí?, siente por las almas. ¿Cómo las ve Dios a las almas? ¿Cómo ve Jesús a las almas? ¿Sí? Y Él nos muestra cómo las ve. Así que las voy a invitar que vayamos a Marcos 6:34. ¿Sí? Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sí? Primero, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio Jesús? Una gran multitud. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver a las personas como Él las ve. ¿Y cómo las ve Él? Bueno, Él las ve perdidas. ¿Sí? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él sabe que todos somos pecadores y estamos lejos de Dios. ¿Sí? ¿Las ves vos así, perdidas? Las ve condenadas, ¿sí? Y las ve en oscuridad, ¿sí? En Mateo 7:13 al 14, Jesús nos dice que hay dos caminos y que la mayoría camina por el camino de la perdición, ¿sí? Por el camino ancho que lleva a la perdición, a la condenación. En Proverbios 19, el sabio Salomón nos dice que el impío camina en oscuridad y no sabe en qué tropieza. De esa manera ve Jesús a la multitud. Y entonces, ¿qué hace? Tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. La palabra compasión deriva de los términos en latín pati y cum, que unidos significan sufrir con. Sintió como ellos se sentían y fue movido a la acción. Cristo tuvo compasión de la humanidad y entonces le dijo a Dios, heme aquí, envíame a mí. Y Él se hizo el primer misionero. Y Él se hizo carne y habitó entre nosotros porque Él quería saber lo que los hombres sentían. ¿Sí? No debemos juzgar a los perdidos, sino tenemos que entender que ellos no saben lo que nosotros sabemos. Y que nosotros sabemos, no nos tenemos que olvidar que alguien vino a decírnoslo. ¿Sí? Un día alguien nos enseñó el glorioso evangelio, y lo llamamos así porque creemos que el evangelio es glorioso. ¿Qué dice Romanos 1:16? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces tenemos que ver a las personas como Dios las ve, tenemos que sentir compasión y tenemos que estar convencidos que este evangelio, estas buenas noticias que tenemos nosotros los cristianos, ¿sí?, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces, ¿qué empezó a hacer? Según el versículo, comenzó a enseñarles muchas cosas. Y esta frase nos trae y nos lleva a pensar en otra cosa que necesitamos para poder compartir estas nuevas noticias. Primero dijimos pasión por las almas, verlas como Dios las ve, verlas como Jesús las veía cuando vino al mundo y caminó entre nosotras. Nosotros tenemos que ver a las personas y comenzar a involucrarnos en sus vidas, involucrarnos en la vida de las almas, esas almas perdidas. El Señor no se quedó sin hacer nada por la multitud que estaba viendo, sino que se involucró en sus vidas. Les enseñó el mensaje de Dios. Si seguimos leyendo, vemos que Él les dio de comer, tanto espiritualmente como materialmente. Evangelizar no es solamente llevar la palabra. Evangelizar es evangelizar con nuestros hechos. Muchas veces es suplir necesidades puntuales que vemos que esa alma necesita. Jesús lo hizo. ¿Sí? A veces pensamos que la caridad no es necesaria. No, no vamos con caridad nosotros. Vamos con un mensaje transformador de almas, ¿sí?, y de vida y de condenación eterna. ¿Sí? Vamos con un mensaje que rescata personas del infierno, que las saca de la condenación y las pone en el camino eterno. Pero eso implica tiempo, implica muchas veces dinero, implica muchas veces consejo,
implica muchas veces alimentación, implica muchas veces salud, implica muchas veces educación. Nosotros con nuestro esposo estuvimos trabajando más de 20 años y 7 años dedicados a la obra completa en Laguna Yacaré, que es un lugar donde se trabaja con aborígenes, con muchísimas carencias, con muchísima necesidad, con un lugar adverso en todos los sentidos y carente de todo. Y nosotros no íbamos con la Biblia bajo el brazo solamente, íbamos con todo, ¿sí? Y eso implicaba alimento, implicaba ir a un rancho, a sentarte con ellos y a ver toda la carencia que necesitaban, y darles alimento, y darles ropa, y darles consejos, y enseñarles hasta cómo bañar a un niño. Y eso era evangelizar. ¿Por qué? Porque ellos veían que nosotros poníamos el corazón, y no los veíamos diferentes, sino que los veíamos iguales a nosotros, y con posibilidad de que Dios podía sacarlos de esa miseria espiritual en que estaban y oscuridad, y también de la miseria eh, eh, económica, ¿sí? Y de todos los sentidos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver a las almas como Dios las ve, tenemos que involucrarnos en la vida de las personas, ¿sí? Tenemos que interesarnos por lo que están sintiendo y por lo que están pensando o por lo que están necesitando, ¿sí? Eso es lo que hizo Cristo. Por eso caminó 33 años entre nosotros. Y por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Priscila y Aquila, vamos a ver acá que Pablo en Romanos 16 los incluye en su salutación, ¿sí? Cuando él se despide, ¿sí? Y está haciendo su salutación en la carta a los romanos, acá él los nombra, ¿sí? Y los nombra de una manera muy especial. Romanos 16, 3 al 5 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y saludad también a la iglesia de su casa. O sea, estas personas se involucraron en la vida, no solamente de Pablo, sino de personas que creían, que iban creyendo, y ellos abrieron su casa para que esas personas pudieran venir y consolar sus corazones y recibir el consejo de Dios y reunirse, porque tenían una casa, como decía, en su casa. Y Pablo las llama mis colaboradores. Pero otra cosa que tengo que tener para poder compartir estas nuevas de salvación, estas buenas nuevas noticias que Jesús nos trajo una vez a nuestras vidas y que tenemos que compartirlas, es algo muy importante y es algo que estamos llenas nosotras, y es desprendernos de los prejuicios. Vamos a ir a Juan y vamos a ver algunos versículos de un encuentro que tuvo Jesús con una persona muy especial, y que él y sus discípulos y la misma persona tuvieron que romper muchos prejuicios. Y es la historia del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, que no sabemos su nombre, pero nos muestra un montón de cosas en las cuales Jesús tuvo que romper, sus discípulos tuvieron que romper, desprenderse, y ella misma tuvo que desprenderse de prejuicios, ¿sí? Y vamos a ver Juan 4:4, vamos a leer varios versículos. Juan 4:4 decía, un versículo muy cortito, dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Mm? Jesús tenía en el corazón, en su corazón, tenía esa mujer, ese encuentro. Vamos a leer versículos 6 al 9. Dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino a una mujer de Samaria a sacar aguas, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos a ir al 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella?
El 35 dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, el que coge fruto para vida eterna. Y vamos al 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían, ya no creemos por tu palabra, ahora creemos por lo que hemos escuchado. ¿Sí? Aquí podemos ver la actitud de Jesús frente a un pueblo despreciado por los judíos. Pero el que dice, me es necesario pasar por allí. Hablando con una mujer de dudosa reputación, cuando esto era terrible para un hombre hablar con una mujer que no era su esposa en la calle. Después exhorta a sus discípulos con respecto al tiempo de la evangelización. ¿Sí? Es el ahora, ya está todo listo. La gente está lista para recibir el mensaje, está sedienta de Dios. Y vemos el resultado de esa evangelización, hecha sin dejarse llevar por la tradición o la crianza o la cultura que hemos recibido. Muchas veces esto nos llena de prejuicios y nos impide comunicar el mensaje de salvación. Yo no debo hacer acepción de personas. Esto nos cuesta muchas veces verlo en nuestras propias vidas, pero elegimos muchas veces a quién le vamos a hablar de Cristo. Por su realidad social, por su realidad económica o por su familia. La verdad que Cristo murió por todos. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios 9:22? Decía el apóstol Pablo, ¿sí? Dice que a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve alguno. ¿Sí? Y miren lo que hicieron Priscila y Aquila. Y esto también nos habla que ellos pudieron romper, desprenderse de los prejuicios para comunicar el mensaje de salvación. Vamos a ir a Hechos 18, vamos a volver a Hechos 18, 24 al 28. Dice, luego entonces llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo el espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más excelentemente el camino de Dios. Acá vemos un hombre elocuente, poderoso en palabra y en espíritu, fervoroso. Sin embargo, ellos no tuvieron temor, ni vergüenza, ni decir nosotros simples, solamente sabemos hacer tiendas, compartirle el mensaje de salvación. Porque si bien él conocía del Señor, solamente conocía el bautismo de Juan. No conocía el evangelio de gracia. Y ellos lo exhortaron y ellos le dieron a conocer. Muchas veces nosotros no nos animamos a hablarle a personas más pudientes o más preparadas intelectualmente. ¿Por qué? Porque nos creemos menos, porque nos creemos que nosotros no podemos. ¿Qué le voy a decir yo? Pero no es lo que vos le vas a decir, es el mensaje glorioso que llevamos, es el mensaje transformador que llevamos. No es lo que vos le vas a decir, es lo que Dios va a hacer con lo que vos vas a decirle. Y eso es lo que ellos estaban convencidos, por eso lo hicieron. Y por último, algo fundamental, es ir esa palabra. Ir quiere decir ir y no dejes de ir. Y en todo tiempo yendo. Y vamos a ver Marcos 16, 15. ¿Qué les dijo Jesús allí? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y llevad estas buenas noticias al mundo entero. Este ir implica diligencia, implica compromiso, implica disposición. El mundo necesita ya el evangelio. Es nuestra única tarea
dada por nuestro Señor aquí en la tierra. Para eso está la iglesia. No podemos mirar a otro lado. No podemos esperar que otros hagan esta tarea. Es nuestra gran comisión. Los ángeles desean esta tarea y Dios nos la ha dado a nosotros. Todos los demás ministerios de la iglesia pierden su sentido si su eje central no es la evangelización. Dios no quiere que hagas reuniones si no tenés el objetivo de evangelizar en ellas. Si el propósito no es ganar almas o transformar vidas. La evangelización no es solo dar el mensaje de Cristo. Allí recién comienza un largo camino con cada alma que se convierte, ya que debemos disponernos a invertir nuestras vidas en ellos. Debemos disponernos a enseñarlos, debemos disponernos a acompañarlos con mucha paciencia, como la tuvo Cristo con vos, como la tuvo Cristo con nosotras, para ayudar a transitar los primeros pasos con el Señor. Es hermoso poder reproducirnos y tener hijos espirituales. Es el gozo más grande que podemos tener. Y eso se llama discipulado, el cual muchas de nosotros no hacemos. Y es un llamado, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Eso le decía Jesús en Mateo a los discípulos. No hay cosa más grande que podemos experimentar en la obra de Dios, es hacer discípulos, reproducirnos y tener hijos espirituales. Miren lo que decía Pablo en Filipenses 4:1, que eran para él las personas que había ganado para él, para Dios, y las personas que había discipulado y las había tomado como hijos espirituales. Dice, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Eran su gozo, eran su corona, eran lo que adornaban su vida. En Hebreos 12:2, Pablo dice acerca de Jesús, dice que él fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sabes qué? El gozo de Jesús fuiste vos, sos vos, soy yo. Cristo pensó en vos y pensó en mí cuando estaba en la cruz. Antes de subirse a ella, ya estaba orando por nosotros. Estaba orando por todos los que habían de creer, por la palabra nuestra, por la palabra de los discípulos, y nosotros somos discípulos por la palabra nuestra. Jesús dio por seguro que íbamos a cumplir la gran comisión. En Juan 17:20, me emociona este versículo, porque dice, más no ruego solamente por estos 12 que he escogido y que he preparado 3 años, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y nosotros creímos en él por la palabra de ellos, de esas personas que se animaron a cruzar el océano y a traernos el mensaje. Entonces yo te pregunto, ¿estás viendo a las almas como las ve Dios? ¿Están compadeciéndote de ellas e involucrándote en sus vidas? ¿Estás yendo? ¿Estás orando? ¿Estás apoyando a alguien que va, que fue y que está yendo? Nuestro versículo lema, ¿cuál es? Romanos 10, 14 y 15. ¿Qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Cómo tus vecinos van a convertirse y van a invocar a Dios? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Si no han oído de él, ¿cómo lo van a invocar? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si vos no te dedicas a predicarles? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Todos fuimos enviados. Id. Más claro, no lo podemos tener. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias, el evangelio de la paz, el evangelio que trae paz al corazón, porque trae paz con Dios. Este es el único ministerio y propósito por el cual aún estás en el mundo.
La iglesia está en el mundo para ganar almas, para impactar al mundo con la forma de vida que Cristo puede darle. Y eso es lo que Dios quiere que vos hagas. Y yo quiero dejarte un desafío hoy. Quiero que tomes una hoja hoy, ahora, en ese instante. Que tomes una hoja y anotes 5 nombres. 5 nombres por las cuales vas a estar orando. Personas que no conocen a Jesús, que están en oscuridad, que están perdidas y que son de tu círculo de influencia. 5 personas. Tenés que tener 5 nombres en tu cabeza y en tu corazón, por las cuales estés orando, y estés orando por sus vidas, y te comiences a involucrar en sus vidas, y estés pidiéndole a Dios que te dé oportunidades, ocasiones, para que vos les puedas predicar. Y si no, pedí también valentía para que Dios te permita buscar y hacer la ocasión. A Jesús le era necesario. Si hubiera sido por los discípulos, nunca se hubieran encontrado con la mujer samaritana. Pero Jesús, ¿qué hizo? Vamos por allá porque me es necesario. ¿Te es necesario ir a tocarle el timbre? ¿Te es necesario ir a la casa de tu compañero o darle un mensaje? ¿Te es necesario? ¿O no es necesario? Pensa 5 nombres, pero también pensa 5 personas de tu iglesia que conocen a Cristo, que no están ni evangelizando ni discipulando. Y si vos sos una persona que evangeliza, te das cuenta que no lo están haciendo. Si en tu iglesia no hay frutos nuevos, si en tu iglesia no está creciendo, si en tu iglesia no hay un día que venga alguien nuevo a una reunión, es porque nadie está evangelizando. Nadie está haciendo la gran comisión. Hay que ir a buscarlos, hay que orar por ellos. Te dejo este desafío. La gran noticia la tenemos, y la tenemos en vasos de barro. Somos nosotros. Pero no pienses en el vaso de barro, piensa en el gran mensaje. No pienses en el mensajero, piensa en la persona que le vas a llevar a conocer a Jesús. Dios les bendiga. Terminamos con una oración, hermanas. Padre, estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias porque eres un Dios grande, gracias porque nos has permitido, Señor, leer tu palabra y darnos cuenta la importancia que tiene llevar las buenas nuevas. El mundo se pierde, el mundo está roto y nosotros tenemos la respuesta para ser reconstruido, porque nos has dejado ese gran ministerio de la reconciliación. Te alabamos y queremos pedirte que nos ayudes a ser valientes, esforzadas, diligentes y pensemos en las almas que se pierden como tú lo hiciste un día por nosotras. Guíanos y bendícenos en este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén.